Hola, este es Kinko Studio y actualmente soy el único miembro del equipo. Este es un proyecto que está comenzando. Lo comencé básicamente por, mi pasión por los videojuegos, no solo por los videojuegos, sino más que por los videojuegos, por contar una historia. Siempre he pensado que me encanta contar historias. Es una de las cosas que más me ha gustado de pequeño, pero obviamente desde pequeño consumí muchos medios para poder transmitir historias, este, cuentos, este, dibujos. Siempre consumí muchas cuestiones para poder yo, o para influenciarme, ¿no? Desde pequeño me encantó, desde pequeño. Pero si hay un medio que de verdad me marcó muchísimo fueron los videojuegos. Los videojuegos siento que es uno de los medios que más me influyó bastante en mí. Fueron o interactué con grandes historias. Yo siento que básicamente cada persona tiene las herramientas para poder transmitir, lo que quiere contar al mundo, ¿me entiendes? Tal vez a través de un cuadro, a través de un- un- una filmografía. So, cada, cada persona busca la manera de cómo transmitir lo que quiere expresar, ¿no? Y yo quiero expresarlo mediante un videojuego, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que soy una persona lo más sencilla que puede existir en esta vida. Soy un padre de familia, tengo mi hija y ahorita obviamente no estoy pasando por un buen momento. De hecho, bastante difícil lo estoy pasando, pero aún así quise seguir, traté de embarcarme en mi proyecto, o estoy tratando de hacerlo, porque siento que es el momento, pues. No hay otro momento. Tengo mucho miedo, obviamente, mucha ansiedad, tengo muchas responsabilidades, pero yo digo que es el momento. Pero en consecuencia de esto, obviamente hay cosas. Yo nunca pude estudiar de esto, nunca pude ir a un instituto o una academia. Más que todo lo que he sido, he aprendido por internet. Siempre me gustó, la área que más me gustó, de hecho, fue la área artística, la área de ilustración, de modelado en 3D. Siempre me quise dedicar a eso, pero aparte de que nunca tuve una buena técnica, se me hacía difícil, ¿me entiendes? Poder, ir a un instituto y estudiar eso. Pero aparte de eso, siempre me gustó, tener muchas historias. Me gusta escribir mucho, me gusta leer muchas historias. Y he tenido en el transcurso de mi vida varias historias. Y yo digo, oye, ¿por qué no contarlas? ¿Por qué no mostrárselas al mundo? ¿Cuál es la cuestión y por qué lo estoy haciendo así? Porque muchos dirán, ok, pero ¿por qué sencillamente no haces un cuento? ¿O por qué no haces una novela? Y por medio de eso puedes mostrarlo. Lo que pasa con todo esto es que es el medio, lo acabo de decir, donde tú quieres transmitir tu idea, donde tú te sientes cómodo. Y yo creo que me siento cómodo por este medio, porque siento que el medio de los videojuegos, lo que más lo caracteriza es la interactividad, que esa persona pueda interactuar con tu historia. Y es lo que yo deseo. Yo deseo que alguien interactúe con lo que yo estoy creando. Y eso es lo que más deseo. No sé, es algo que me apasiona muchísimo. Me apasiona muchísimo que, aunque yo tenga un pensamiento de cómo quiero que sea mi historia, alguien diga, oye, este, voy por esta parte de la historia, qué habrá querido decir. Ellos la interpretan e interactúan como tal vez ellos la desean interpretar. Eso me parece muy poderoso de este medio. Eso, eso es lo que más o menos he querido hacer. Pero aquí es donde viene la parte, es por la razón de que estoy haciendo este video, porque quiero mostrarle el proyecto lo que he avanzado bastante. ¿Y por qué también decidí hacerlo ahorita? ¿Por qué ahorita exactamente? Y es la razón, porque quiero ser lo más transparente posible. Eso es lo que yo más deseo. Quiero ser súper transparente. Eso es mi deseo. En verdad, con todo mi placer, es lo que yo más deseo. Ser muy transparente y ojalá poder motivar a más personas a través de mi transparencia. Poder ver que, oye, no hay que
encerrarnos en un cuadrado, hay formas de hacer esto. Y yo sé que tal vez a mucha gente no le parecerá esto que voy a decir, pero uno va a tratar de buscar la forma de poder expresarse, ¿no? De poder decir lo que uno siente, sin hacerle daño a más personas. Pues, y lo que digo todo esto es porque ya sabemos en este momento que estamos de la inteligencia artificial y todo lo que pasa. So, he usado mucho para el desarrollo técnico del videojuego AI, pero mucho he usado. Tampoco, es decir, no quiero decir como, oh, usé poquitas cosas. No, he usado mucho porque, ¿qué es lo que pasa? Tengo una idea de cómo quiero que se muestre el videojuego, es decir, la parte artística, pero se me es imposible pagarle a una persona, este, como pagarle para que me pueda decir, mira, esta es la visión que tengo de cómo quiero que se vean mis personajes y todo eso. Sí, todo eso tiene un costo y se me es imposible, ¿verdad? Y he usado AI para poder desarrollar eso. Y me ayudó bastante, me ayudó bastante. Y cómo no, como le digo, si todo me va bien en la vida, me gustaría tener un equipo, me gustaría poder corresponderle a una persona toda esa parte, pero en este momento es algo que se me sale de las manos, no puedo, se me es muy difícil, ¿no? Y no solo en la parte artística, incluso en la parte técnica, aunque sí tengo un poquito más de conocimiento de lo que es programación, pero el conocimiento que tengo es, oye, sé lo que es una variable, sé lo que es una constante, cómo se estructura un código, más o menos entiendo todo eso, pero más para allá, imposible para mí, ¿me entiendes? Yo he usado todas esas pequeñas necesidades necesito para desarrollar mi historia lo he podido desarrollar gracias a la AI. So, no es cómodo, tal vez. Yo sé que hay gente que dirá, oh, aquí viene esta persona a querer sacar provecho de algo que no tiene ningún mérito. Pero les puedo decir con lo que he estado haciendo, ya tengo casi un mes y medio tratando de desarrollar mi historia. Y les puedo decir que no es así sencillamente de decir, esto es mi videojuego, me voy a, no sé, a la AI más famosa, a ChatGPT o cualquier otra, y decir, hey, esta es mi historia, por favor, haz el videojuego. No, es mucho más complejo, les puedo decir. Y eso es algo que también quiero mostrarlos a ustedes. El proceso de cómo ahora, gracias a la AI, podrías tú crear como un prototipo de lo que es tu videojuego. Y eso es lo que yo quiero hacer, crear un prototipo de lo que es mi videojuego, mostrárselo a ustedes, ser sincero que usé AI para hacer ese prototipo. Y si a ustedes les gusta, bueno, bienvenido sea. Ya vemos que sí se puede hacer, pero bueno, es un prototipo. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con todo esto? Que tal vez para muchas personas que tenían una idea, querían contar una historia, ¿me entiendes? Y tal vez eran buenos programando, pero no eran buenos artistas, o eran buenos artistas, son buenos artistas, pero no son buenos programando, y no tienen cómo pagarlo, se les es difícil. Y otros pueden decir, bueno, pero puedes hablarle, crear una comunidad y hablarle a alguien que sí te pueda ayudar y eso. Ese es el problema, es que ni siquiera yo sé cómo es eso y me siento limitado y soy, aunque no lo creas, soy bastante introvertido. Pero por eso mismo estoy haciendo esto, por eso mismo estoy mostrando en YouTube para no solo mostrar mi prototipo, sino hacer contactos, hacer más contactos. Pero es eso, es a través de estas herramientas solo poder tú tratar de poder expresarte. No todos tenemos el derecho a expresarnos, ¿entiendes? No estoy, mi historia 100% se lo digo, viene de mí, este, so, no es válido poder yo mostrarlo. Entonces, eso es lo que quería transmitir con este video, ¿me entiendes? Es decirle que por medio de, gracias a estas herramientas, estoy desarrollando un prototipo que me ha costado igual, como le estoy diciendo, llevo casi un mes y medio, ¿me entiendes? Llevo mucho más, pero digamos que poniéndome serio, a ya comenzar y todo, llevo como un mes y medio. Y como le digo, no es algo de que tú dices, oh, ChatGPT,
quiero un juego de este estilo, tercera persona, primera persona, esto, y ya. Y ChatGPT te dice, toma, aquí lo tienes. No, es mucho más complejo. Y como le digo, si me da la oportunidad, hasta le puedo mostrar el proceso que he estado haciendo para poder desarrollarlo. Yo creo que eso es muy clave. Poder mostrar a otras personas qué proceso se debe hacer para poder desarrollar este proyecto. Disculpen. So, me ha costado muchísimo. So, básicamente ese es el primer parte, ¿no? Eh, voy a ir mostrándoles en el transcurso del discurso de lo que he estado hablando, pequeñas ilustraciones que le he pedido justamente a ChatGPT, cómo se quiero que se vea. Este, le mostraré también donde saqué, tal vez en el siguiente video voy a mostrar cómo donde agarré Access para hacer mi videojuego, donde saqué muchas herramientas, pues. De hecho, hay una herramienta que he usado también para el modelado en 3D que me ha ayudado muchísimo, pero es básicamente eso, es mostrarle al mundo que podemos contar una historia con herramientas que tal vez no es actualmente muy bien visto, pero siento que no es algo que estamos haciendo mal, es sencillamente adaptarnos a nuevos tipos de desarrollos que le está permitiendo a personas que tal vez no tenían la capacidad para poder decir, bueno, voy a montar un pequeño estudio y hacerlo, con esto hacerlo más sencillo y más al alcance de todo. So, bueno, eso básicamente es mi primer video, espero que le haya gustado. Es un video, este es un video prácticamente, quería que fuera un poco más corto, pero está bien, creo que para presentación está bien, como les recuerdo, mi nombre es Lois Peroso. Si no lo dije, ya, ese es mi nombre es Lois Peroso, soy fundador de Ginkgo Studio y como le digo, solo denme la oportunidad, pronto, probablemente mañana suba, mañana o un poco más tarde, suba el video de mostrándole un poco más el proyecto, qué es lo que hay detrás, todo, y poco a poco ir poniendo desarrollo. So, bueno, verdad que gracias por todo. Espero que esto le llegue a las personas. Por favor, discúlpenme si ofendo a alguien, discúlpenme de verdad, pero créanme que esto lo estoy haciendo sin ánimo de ofender a nadie. Como les digo, esto no lo saco por dar lástima ni nada, pero le digo, soy un padre de familia que solo quiere contar algo al mundo, ¿me entiendes? Y me está costando, pero poco a poco estoy luchando, estoy luchando. Cuídense, espero verlos pronto, espero poco a poco que la gente pueda, ¿me entiende?, verme más y estar un poco más interesado en mi historia, ¿me entiende? Eso es lo que más quiero, que la gente un día, ¿me entiende?, diga, oh, ¿sabe? Me gustó tu historia, me inspiraste, you know, es lo único que yo deseo, pues, es lo único. Y, ¿cómo no? Y también, sorry, dijo que un deseo, pero obviamente poder vivir un poco de esto, ¿no? Poder vivir de esto. So, bueno, esto es una pequeña ya despedirme por este video. Cuídense y bueno, te lo esperoso de Ginkgo Studio y hasta la próxima. Espero el siguiente video.